¿Sabías que algunos de tus luchadores favoritos tuvieron que vivir sin hogar antes de llegar a la cima? Desde dormir en autos hasta enfrentar dificultades impensables, no solo lucharon en el ring, sino también en la vida real. Si crees en el poder de superar la adversidad, deja un 1 en los comentarios. Si esta historia te sorprende, deja un 0. Disfruta el video, apóyanos con un like y acompáñanos a descubrir estas historias verdaderamente inspiradoras. En las décadas de 1970 y 1980, Tony Atlas fue una figura muy conocida en el mundo de la lucha libre, especialmente en promociones como WCW y NWA. Sin embargo, su vida no fue tan fácil como muchos creen. Según historias compartidas en foros, cuando era joven dejó su ciudad natal para ir a Los Ángeles en busca de nuevas oportunidades. Pero esa decisión lo llevó a enfrentar desafíos inesperados y un camino lleno de dificultades. Muchas fuentes afirman que en 1989, Atlas cayó en la indigencia y tuvo que vivir en un parque durante unos 18 meses. Las noches heladas y la falta de recursos afectaron gravemente su salud. Algunos relatos de la comunidad indican que, en ese periodo, perdió tanto peso que llegó a pesar alrededor de 41 kilos. Sin embargo, el giro en la vida de Atlas sorprendió a muchos, ya que se dice que una llamada telefónica de Vince McMahon, presidente de la WWE, cambió por completo su destino. Según comunidades en línea, Vince McMahon invitó a Tony Atlas a regresar a la WWE, brindándole la oportunidad que había esperado durante esos años difíciles. Gracias a ese apoyo, Atlas fue recuperando poco a poco su salud y su confianza, y pudo seguir brillando en el mundo de la lucha libre. Su historia no solo es un ejemplo de resiliencia, sino también del poder que tiene una oportunidad en el momento justo. ¿Crees que la oportunidad correcta puede cambiar una vida? Comenta 1 si estás de acuerdo o 0 si no. Y no olvides dar like, compartir y suscribirte para apoyarnos. Antes de unirse al grupo Black and Yellow de Wade Barrett, Michael Tarver tuvo que atravesar muchos obstáculos en su vida. Según reportes y comunidades en línea, en 2008, antes del debut de Nexus, llegó a quedarse sin hogar. Aún así, luchó contra una realidad muy dura para mantener a sus hijos y no abandonar el sueño de triunfar en la lucha libre. A pesar de las carencias, según fuentes no oficiales, Tarver llegó a trabajar en 3 empleos al mismo tiempo para sobrevivir. Esto demuestra que, aunque enfrentó enormes dificultades físicas y mentales, nunca dejó de perseguir su pasión. Algunos relatos de la comunidad señalan que, en esos momentos oscuros, Tarver forjó una gran fortaleza interior, la cual fue clave para no rendirse y seguir luchando por su sueño. Aunque su paso por la WWE no fue muy largo, si los reportes compartidos son ciertos, esa etapa le abrió a Tarver una oportunidad que cambió su vida. Tras dejar la WWE, encontró trabajo estable en la NWA y continuó persiguiendo su carrera como luchador. Aún así, los detalles sobre su vida después de la WWE siguen siendo algo inciertos, pero su historia es sin duda un ejemplo de perseverancia y valentía para superar la adversidad. Mick Foley, una leyenda del mundo de la lucha libre, es famoso no solo por su increíble resistencia y aguante, sino también por los combates brutales que soportó. Caer desde jaulas de acero, atravesar mesas en llamas o recibir golpes con sillas en la cabeza serían situaciones insoportables para cualquiera.
Sin embargo, según muchas fuentes de la comunidad luchística, esos desafíos fueron solo una parte del duro camino que Foley tuvo que superar para convertirse en un verdadero ícono. Aunque hoy es millonario, pocos saben que Mick Foley vivió en la pobreza al inicio de su carrera. Según relatos de amigos y aficionados, en esos años tuvo que ahorrar cada centavo, dormir en su auto y depender de la ayuda de otros incluso para algo tan básico como la comida. Aquellos tiempos de carencias y falta de hogar, aunque dolorosos, se convirtieron en una parte clave de su vida. Si esta historia es cierta, puede decirse que fue entonces cuando se forjó la fortaleza y la determinación que caracterizan a Foley hoy en día. Aunque hoy disfruta de una familia feliz y un hogar acogedor, según relatos de comunidades de lucha libre, Foley conserva la costumbre de ser austero desde aquellos años difíciles. Esto no solo es una forma de precaución, sino también una prueba de todo lo que creció a lo largo de su camino. Y pese al éxito alcanzado, los recuerdos de esos tiempos duros siguen siendo una parte importante de su vida, ayudándolo a mantenerse humilde y con los pies en la tierra, incluso cuando el éxito le sonrió. Chyna, una leyenda de la era Attitude de la WWE, fue conocida por su impresionante musculatura y fuerza. Hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el campeonato intercontinental tras derrotar a Jeff Jarrett. Sin embargo, su camino hacia el éxito no fue fácil. A pesar de destacar en la industria, su carrera enfrentó grandes desafíos, especialmente cuando fue despedida de la WWE en 2001, lo que dio inicio a una etapa muy difícil en su vida. La infancia de Chyna estuvo lejos de ser tranquila. Según fuentes de la comunidad luchística, creció en una familia inestable y su padre pidió dinero prestado para pagar sus estudios, dejándola con una gran deuda. A los 16 años, su madre la echó de casa, obligándola a enfrentar la falta de hogar. Aquellos años en la calle forjaron su fortaleza, pero también estuvieron llenos de dolor, demostrando que tuvo que luchar desde muy joven. A pesar de enfrentar el alcoholismo y muchos otros desafíos, Chyna nunca se rindió. Según relatos de la comunidad, siguió luchando no solo por recuperar su carrera, sino también por superar las dificultades de su vida personal. Esos años de sufrimiento la endurecieron y le dieron la fuerza para afrontar grandes obstáculos. Incluso después de convertirse en una leyenda de la lucha libre, Chyna mantuvo su determinación y resiliencia, lo que la consagró como un verdadero símbolo de fuerza y perseverancia. John Cena, una leyenda de la WWE, dominó el ring durante más de una década. Cada generación de la WWE tiene a sus grandes estrellas. Hulk Hogan en los años 80, Steve Austin y The Rock en los 90, y para la nueva generación, Cena es el ícono. Sin embargo, pocos saben que su carrera no siempre fue fácil. Según el propio Cena contó en 2011, durante una visita a la Baker High School en Syracuse, atravesó un periodo de falta de hogar en los primeros años de su carrera. Con la reputación de ser una superestrella incansable, Cena no solo participó en combates intensos, sino que también se involucró activamente en la actuación, campañas promocionales y numerosas actividades comunitarias. Sin embargo, lo que pocos saben es que para él el descanso parecía no existir. Cena construyó la imagen de Super Cena como un símbolo de perseverancia y esfuerzo constante, pero ese camino imparable también implicó afrontar grandes sacrificios y dificultades antes de alcanzar el éxito. Los desafíos del pasado, incluida su etapa sin hogar,
ayudaron a Cena a convertirse en el hombre fuerte y resiliente que es hoy. Esas experiencias difíciles lo forjaron no solo dentro del ring, sino también en la vida. Cena no es solo una estrella de la lucha libre, sino un símbolo de perseverancia y de no rendirse bajo ninguna circunstancia. ¿Crees que la perseverancia es la clave del éxito? Comenta 1 si estás de acuerdo o 0 si no, y no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos. Rich Swann, uno de los cruiserweights más talentosos de la WWE, vivió una infancia marcada por el sufrimiento y las dificultades. Nacido y criado en Baltimore, Maryland, perdió a ambos padres antes de cumplir los 16 años. Según relatos de la comunidad luchística, esta doble pérdida lo obligó a valerse por sí mismo y a vivir solo. Durante ese periodo, Swann cayó en la desesperación y en ocasiones tuvo comportamientos autodestructivos, sintiendo que había perdido el control de su propia vida. Sin embargo, información proveniente de fuentes confiables indica que fue precisamente en esos días oscuros cuando Swann decidió cambiar. Recurrió a su tía, quien lo recibió con los brazos abiertos y le brindó la estabilidad que necesitaba. Gracias a su apoyo, Swann encontró un lugar donde vivir y comenzó a reconstruir su vida, al mismo tiempo que continuó sus estudios y logró graduarse de la escuela secundaria, un punto de inflexión clave que le permitió dejar atrás el pasado y mirar hacia un futuro más prometedor. Las dificultades del pasado no pudieron detener a Swann en la búsqueda de su pasión por la lucha libre. Con el apoyo y la motivación de su tía, desarrolló rápidamente sus habilidades y se unió a organizaciones profesionales como CZW. Con el tiempo, llegó a convertirse en uno de los mejores cruiserweights de la WWE. La trayectoria de Swann es una clara prueba del poder de la perseverancia y la determinación, demostrando que por dura que sea la vida, mientras no te rindas, siempre es posible superar cualquier desafío. AJ Lee, una de las luchadoras más destacadas y queridas en la historia de la WWE, conquistó a millones de fans gracias a su gran talento en el ring y su aguda habilidad con el micrófono. Antes de llegar a la WWE, construyó su carrera en el circuito independiente, donde sentó las bases de su camino en la lucha libre profesional. Ya en la WWE, se convirtió en 3 veces campeona de las divas, consolidándose rápidamente como una estrella principal, admirada no solo por su talento, sino también por su fuerte personalidad. Sin embargo, pocas personas saben que el camino de AJ Lee hacia el éxito estuvo lejos de ser fácil. Según sus propios testimonios, AJ vivió 2 veces sin hogar, una etapa de su vida que muy pocos en la industria de la lucha libre conocían. Al crecer en una familia con dificultades económicas, no tuvo un hogar estable y tuvo que enfrentar numerosos desafíos sin saber qué le depararía el futuro. Aún así, esas dificultades la ayudaron a convertirse en la persona que es hoy, alguien que nunca renunció a sus sueños. Con resiliencia y un esfuerzo incansable, AJ Lee superó todos los obstáculos de su vida. Su éxito no solo transformó su propio destino, sino que también le permitió cuidar de su familia. El camino de AJ, desde la falta de hogar hasta convertirse en campeona de la WWE, es una historia inspiradora que demuestra la perseverancia, la determinación y la ambición por alcanzar el éxito. A pesar de las dificultades, AJ Lee mantuvo su fe y se consolidó como una de las luchadoras femeninas legendarias de la WWE.
Roddy Piper, una leyenda no solo de la WWE, sino de la lucha libre en general, dejó una huella imborrable como uno de los mejores villanos de la historia. Su imponente presencia en el ring siempre generaba una atmósfera de tensión, convirtiéndolo en una figura clave dentro de la historia de la WWE. Piper fue respetado no solo por su talento, sino también por revolucionar la forma de representar a los villanos, haciendo que cada uno de sus combates fuera intenso y lleno de drama. Antes de convertirse en un ícono de la lucha libre, Piper vivió una infancia llena de dificultades. Nació en una familia inestable, con un padre alcohólico y violento, lo que hacía que el ambiente en casa fuera oscuro y tenso. Según muchas fuentes, estas circunstancias lo obligaron a huir de su hogar a una edad muy temprana, viviendo como un vagabundo sin nadie en quien apoyarse. The Rock, cuyo nombre real es Dwayne Johnson, es una de las superestrellas que ascendieron rápidamente en la WWE. Ganó el campeonato de la WWE en 1998, marcando un punto de inflexión clave en su carrera como luchador. Tras alcanzar la cima en la WWE, dio el salto a Hollywood y rápidamente se convirtió en uno de los actores mejor pagados. Sin embargo, pocas personas saben que antes de alcanzar el éxito, The Rock tuvo que superar una infancia llena de desafíos y dificultades que no todos podrían imaginar. Cuando era adolescente, Dwayne Johnson y su madre enfrentaron circunstancias extremadamente difíciles. Un día, al regresar a casa después de una jornada larga y agotadora, descubrieron que las cerraduras habían sido cambiadas y que habían sido desalojados por no poder pagar el alquiler semanal de $120. Fue un golpe devastador que los dejó sin hogar. Durante ese periodo, The Rock aprendió una valiosa lección sobre la fortaleza interior y la determinación necesarias para superar cualquier desafío. Para superar las dificultades, Dwayne Johnson decidió entrenar y convertirse en jugador de fútbol americano, lo que le permitió obtener una beca en la Universidad de Miami. Aunque el fútbol no fue el camino hacia su éxito final, sí le ayudó a forjar resiliencia y determinación. Al dar el salto a la lucha libre, The Rock no solo triunfó, sino que se convirtió en un ícono mundial. Su historia es una prueba del poder de la voluntad y la determinación, demostrando que, por muy dura que sea la vida, mientras no te rindas, el éxito llegará. T.J. Perkins, campeón crucero de la WWE, es uno de los luchadores más resilientes en la historia de la lucha libre. Antes de alcanzar el éxito en TNA y la WWE, Perkins tuvo una infancia llena de dificultades. Comenzó su carrera como luchador con tan solo 14 años y, aunque su talento fue reconocido desde muy temprano, su vida estuvo lejos de ser fácil. Durante los primeros años de su carrera, Perkins pasó muchos años viviendo sin hogar, un desafío enorme para alguien tan joven. Durante sus 20s, Perkins vivió sin un hogar estable, luchando por sobrevivir en el altamente competitivo mundo de la lucha libre. Según fuentes de la comunidad luchística, aún conserva la llave de la primera casa de la que fue desalojado. Esa llave se ha convertido en un símbolo de las dificultades de su pasado, recordándole el largo y duro camino que ha logrado superar. Es un recordatorio de que, sin importar desde dónde comiences, mientras perseveres, puedes alcanzar el éxito. Tras competir en Ring of Honor y TNA, Perkins ganó el Cruiserweight Classic y se convirtió en el primer campeón crucero de la WWE.
El camino de un joven sin hogar hasta llegar a campeón es una prueba del poder de la fe y la perseverancia. A pesar de enfrentar innumerables desafíos, Perkins nunca renunció a sus sueños. Su historia es una inspiración para todos aquellos que atraviesan momentos difíciles. ¿Crees que la perseverancia es la clave del éxito? Comenta 1 si estás de acuerdo o 0 si no. Y no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos. Daniel Bryan es uno de los luchadores más queridos en la historia de la WWE, pero su camino hacia el éxito no fue nada fácil. Antes de convertirse en un ícono de la WWE, Bryan enfrentó innumerables desafíos. Comenzó su carrera en el circuito independiente, donde no solo perfeccionó sus habilidades, sino que también tuvo que lidiar con dificultades económicas. Para perseguir su sueño, se unió a la Academia de Lucha de Shawn Michaels en Texas, y esos duros años iniciales lo ayudaron a madurar y a mantenerse firme en su camino dentro de la lucha libre. En los primeros años de su carrera, Bryan tuvo que ahorrar cada centavo para poder perseguir su sueño en la lucha libre. Muchas veces dormía en su auto después de las sesiones de entrenamiento y, en ocasiones, se quedaba a pasar la noche en la escuela de lucha para reducir gastos. Estas dificultades no lo desanimaron. Por el contrario, se convirtieron en la motivación que lo impulsó a seguir luchando. Con perseverancia y esfuerzo, buscó oportunidades no solo en Estados Unidos, sino también en Japón, donde continuó desarrollando su carrera como luchador. Perry Saturn, uno de los luchadores técnicos más destacados de la WWE, logró un gran éxito en promociones como ECW, WCW y WWE. Sin embargo, su carrera no siempre fue fácil. En abril de 2004, Saturn presenció el ataque a una mujer y no dudó en intervenir para ayudarla. Este acto heroico logró salvarla, pero le costó sufrir graves heridas. Esas lesiones físicas no solo le causaron un intenso dolor, sino que también dejaron profundas secuelas psicológicas que lo afectaron enormemente. Después del ataque, Saturn sufrió lesiones persistentes que le provocaron tanto dolor físico como mental. La sensación de impotencia ante lo ocurrido se volvió insoportable para él. Para intentar sobrellevar ese sufrimiento, Saturn recurrió al alcohol, lo que derivó en una grave adicción. El alcoholismo fue tomando cada vez más control de su vida, arrebatándole su carrera, sus bienes y sus relaciones. Poco a poco, Saturn cayó en una espiral oscura que lo llevó a desaparecer casi por completo de la vida pública. Tras casi 2 años viviendo en la calle, Perry Saturn finalmente encontró ayuda en Lisa, quien más tarde se convertiría en su esposa. Lisa no solo fue un gran apoyo emocional, sino también quien lo cuidó con paciencia durante todo su proceso de recuperación. Gracias a ella, Saturn logró superar los momentos más difíciles y recuperar la estabilidad en su vida. La historia de Perry Saturn es una prueba del poder de la perseverancia y del apoyo de los seres queridos, que le permitió reencontrarse consigo mismo después de aquellos años oscuros. Las historias de quienes luchan por superar las dificultades de la vida nos dejan una valiosa lección de perseverancia y determinación. A pesar de enfrentar adversidades como la falta de hogar, el fracaso o los obstáculos profesionales, nunca renunciaron a sus sueños. Estos caminos nos recuerdan que, por difícil que sea la situación, si mantenemos la fe y no dejamos de esforzarnos, cualquier obstáculo puede superarse y el éxito llegará a quienes perseveran.
Gracias por ver el video hasta el final. Esperamos que estas historias te hayan brindado inspiración y motivación. Si el contenido te resultó útil, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos para difundir estos valiosos mensajes. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos. Tu apoyo es una gran motivación para seguir ofreciéndote contenido interesante y significativo. Muchas gracias.